El viernes se conocieron los datos de desempleo, que afortunadamente bajó poco, pero bajó. Se había anunciado que muchos de quienes terminaron el seguro de paro reingresaron a su trabajo, pero nos esperan también meses difíciles en cuanto al control de la pandemia. Para hacer una evaluación y hablar de las proyecciones para los próximos meses, es que recibimos al ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Bienvenido. ¿Cómo anda? Encantado de estar por acá. Bueno, lo que se informó por parte del INE, en base a la encuesta continua de hogares, ¿cómo lo tomaron? Es menos de un punto porcentual, ¿no? Pero son datos auspiciosos que siguen en la misma dirección de recuperación de la actividad. Corresponden a noviembre, todavía no tenemos los datos de diciembre con respecto a la tasa de desocupación que ustedes habrán visto. Si uno la compara con la tasa de desocupación prepandemia, es muy poca la diferencia. 10,5 estaba la desocupación en febrero y ahora está en 10,9. 10,9, sí. Había estado en 11 y algo, pero básicamente retrocedió un par de puntos y mejoró la tasa de actividad y la tasa de empleo, que también mantiene una tendencia ascendente lenta, muy lenta, pero continua. O sea que los datos son auspiciosos y reflejan, por otra parte, la comparación con los datos del seguro de paro de noviembre, que había habido una reducción de unos 10.000 trabajadores. El dato nuevo, que todavía no ha sido publicado, pero que lo puedo informar, es que el seguro de paro de diciembre no registra modificaciones, o sea, genera estabilidad. Hay como un freno en esa tendencia que veníamos viendo desde junio en adelante de reducción de la cantidad de trabajadores en seguro de paro. En el caso de diciembre, entonces, hay la misma cifra, 76.000 trabajadores aproximadamente. Es cierto que es una parte de los trabajadores, porque son los que tienen derecho al seguro de paro. Exactamente, los formales. Los formales Todavía privados. llama la atención que son 194.000 personas que están buscando trabajo y no encuentran, ¿no? Sí, de todas maneras, sí. Ya teníamos una desocupación muy parecida a esa antes de la pandemia, pero hay otro registro que tiene que ver con la caída de los ocupados, que fue muy pronunciada cuando empezó la pandemia, que no necesariamente se traducen en desocupados, porque ahí hay una distancia entre las personas que dejó de trabajar y que no busca trabajo, porque el desocupado es el que busca trabajo y no lo encuentra. Mieres, le interrumpo un segundito porque está el presidente de la República que llegó a la Escuela Naval y tenemos el móvil allí con Magdalena Correa. Es el momento del himno. Adelante, Maggie, contanos qué está pasando allí. Exactamente, Lore, mientras suenan estrofas del himno nacional, vemos así en imágenes al presidente de la República, autoridades de la Escuela Naval, de la Armada y también al ministro de Defensa, Javier García, que como les decía más temprano están participando de este acto para dar un cierre al egreso de estos 20 estudiantes, estos guardiamarines que se recibieron en el mes de diciembre y obviamente por cuestiones de la pandemia y protocolares se trasladó para el mes de enero. Sin embargo, ustedes verán que no hay familiares, no hay allegados a estos estudiantes. Sí están afuera los familiares. Obviamente esto es una ceremonia cerrada, se está transmitiendo por redes sociales. Escuchamos parte de la estrofa del himno nacional, allí con las imágenes de estos estudiantes y el presidente Luis Lacalle Pou. Bien, muchas gracias, Maggie. Le agradecemos también al ministro Mieres esta interrupción y bueno, si tenemos la palabra del presidente, capaz que lo interrumpimos de nuevo porque es lo que está pasando también esta mañana. Perfecto. Veníamos haciendo, digamos, una puesta a punto de los últimos datos de empleo, desempleo, la tasa de actividad y hablábamos de la cantidad de personas que están en seguro de paro que no ha tenido modificaciones en el último mes. En diciembre, exacto. O sea, hasta noviembre nosotros veníamos registrando una reducción de trabajadores en el seguro de paro. En diciembre se frena. No es que se haya aumentado, pero entonces los datos del Instituto Nacional de Estadística de la encuesta de hogares son de noviembre y son de mejora, que está en línea con lo que pasó con el seguro de paro en noviembre. Pero en diciembre, atentos, empieza a haber un síntoma como de que la actividad no
no continúa con el mismo ritmo. Ministro, de ese dato, ¿está diferenciado cuántos de esos trabajadores fueron retomados a sus puestos de trabajo y cuántos salen del seguro de paro porque no retoman, porque son, por ejemplo, despedidos? No lo tenemos todavía, porque siempre esa imagen de estabilidad en realidad esconde algunos que salieron, otros que entraron, y a su vez los que salieron, ¿a dónde salieron? Esos registros de movilidad que yo creo que son necesarios para tener una idea más cabal, no lo tenemos para diciembre. En noviembre había un 25% en la reducción de seguros de paro, que eran gente que quedaba desvinculada de su trabajo. 25% de esos 10.000, o sea, un 2.000, 2.500 aproximadamente. La mayoría eran reincorporaciones. Eso era un signo interesante. ¿Y tienen de repente también información acerca de qué tanto impacto en esa vuelta al trabajo tuvieron las medidas, como por ejemplo los incentivos de los 5.000 pesos y de los 8.000 pesos para determinados sectores clave? Eso todavía no lo tenemos. Está en proceso. Seguramente en el correr de esta semana lo vamos a tener, pero todavía no están los datos, porque empezó a funcionar en diciembre. O sea que el procesamiento se está haciendo en este mes de enero y todavía el BPS no completó de procesar la información. Lo que sí tenemos, y es otro dato que muestra cómo cambió la situación de la pandemia, es el incremento muy significativo de un 150% de trabajadores en subsidio por enfermedad por cuarentena. Ahí hay un crecimiento de 10.000 que teníamos en el mes anterior de noviembre, que ya era un crecimiento con respecto a octubre, pasa a 24.000. O sea, ¿En diciembre? En diciembre. En diciembre hubo 24.000 trabajadores que estaban cobrando subsidio por enfermedad, porque ustedes saben que desde marzo mismo tomamos la decisión de que la persona que tenía que dejar de trabajar por cuidarse porque tuvo contacto directo con alguna persona con coronavirus, estaba cubierto por el subsidio por enfermedad. Eso sigue estando vigente y ahora le incorporamos nuevamente la cobertura para los mayores de 65 años. De eso todavía el dato que tenemos no registra modificación porque es muy reciente, pero el de subsidio por enfermedad por cuarentena tiene un incremento muy importante, de 1,5 veces, ¿no? Mire, veníamos hablando de las personas que están dentro del sistema. ¿Qué pasa con los trabajadores informales? ¿Qué cifras se manejan? ¿Se están estudiando algún instrumento para apoyar a ese sector de la población? Yo creo que es un asunto que hay que atender, que estamos atendiendo, pero que probablemente requiera mayor atención, porque en definitiva los trabajadores informales, que eran alrededor de unos 400.000 antes de la pandemia, ahora todavía no tenemos una mirada final sobre cuál va a ser el proceso, pero en general en los procesos de crisis del trabajo la informalidad tiende a aumentar. Exacto. Por lo tanto, es un asunto que tenemos que analizar. Sin duda que están siendo contemplados bajo distintas modalidades, no bajo el rubro trabajadores informales, pero sí los beneficiarios de las asignaciones familiares, que han tenido un incremento de duplicación del beneficio durante varios meses. Las canastas. Las canastas para unos casi 300.000 personas. O sea, las canastas han incluido apoyos alimentarios a casi 300.000 personas distintas, ¿no? Que de repente cobran o reciben el valor equivalente a la canasta durante más de una vez. Y los beneficiarios de tarjeta de Uruguay Social, más lo que fueron algunos subsidios muy parciales vinculados con artistas, autores, en fin, los monotributistas que también recibieron apoyos. Son apoyos focalizados, pero que refieren generalmente a trabajadores que no son formales. Igual es una problemática que quizás se acentuó ahora con la pandemia, pero que ya se venía arrastrando desde antes. ¿En qué tipo de políticas están trabajando de cara a revertir esa situación más allá de la emergencia sanitaria? Bueno, sin duda que un gran desafío que tenemos para adelante es cómo generamos caminos a la formalización. Y para eso lo primero es tener bastante más claro el diagnóstico de quiénes son esos informales y cuáles son las razones por las que permanecen en la informalidad. El incentivo para la formalidad no es fácil de construir
porque sin duda que ahí hay una evaluación de cálculo de costo-beneficio de parte del trabajador informal, de qué significa el beneficio de aportar a cambio del costo que significa el aporte, que supone aceptar una reducción de ingresos corrientes, de ingresos permanentes. Pero también creo que esta situación de pandemia genera una imagen de decir, bueno, acá hay trabajadores que tienen cobertura, claro, si me porque enfermo, son formales, cubierto. Y hay otros que por no tener cobertura quedan a la intemperie. Tampoco es una decisión solo del trabajador, ¿no? Muchas veces las empresas también lucran con eso, ¿no? Exactamente, y no son solo trabajadores por cuenta propia, son también muchos de ellos dependientes y dependen también para su formalización de que el empleador esté en línea con dar el paso. De hecho, en ese sentido y también con respecto a otros rubros afectados particularmente por la pandemia, mucho se está hablando de la reducción de los aportes patronales, por ejemplo, que podría llegar a ser un camino. Sí. ¿Qué pasa con eso? Bueno, por eso, instrumentos para la formalización, nosotros todavía no hemos llegado a una conclusión definitiva, y uno estudia muchas alternativas. También estamos estudiando otro tema que nos duele mucho y que además es realmente una cifra extremadamente alta y yo diría casi escandalosa para el Uruguay, que es que tenemos más de 1/3 de los jóvenes de 18 a 24 años que buscan trabajo que no consiguen trabajo. Es una cifra muy alta, es de las más altas de América Latina en términos comparados. En general, el desempleo juvenil es alto en todas partes del mundo, porque forma parte de esa zona de debilidad de la fuerza de trabajo, pero en Uruguay estamos en una cifra muy, muy importante y por eso queremos construir algún mecanismo, porque ha habido 2 leyes de empleo juvenil con un impacto muy, muy pequeño. Entonces, lo cual prueba 2 cosas. Una, que tenemos que seguir buscando. 2, que no es tan fácil resolver ese problema, porque uno no puede decir lo anterior no tuvo la intención de resolverlo, pero no lo resolvieron. Entonces estamos buscando qué alternativas vamos a proponer. Seguramente eso va a implicar alguna modificación legislativa de la Ley de Empleo Juvenil, buscando que tenga un mayor impacto sobre una población que es extremadamente vulnerable y que además en un país donde hay tan pocos jóvenes particularmente nos impacta y nos duele, ¿no? Y en el ámbito de la pandemia, ¿cuáles son, ¿se está pensando en alguna medida concreta para los próximos meses en este contexto de que, bueno, capaz que como venimos, ¿no? Con, el análisis como siempre es los datos cerrados de meses anteriores, ¿no? Pero bueno, después de noviembre hubo un repunte de casos, Uruguay entró a zona roja, ahora puntualmente salió a zona naranja. Hay advertencia de varios científicos de diferentes sectores que piden medidas más restrictivas de la circulación y el miedo de todo eso es la pérdida del trabajo, ¿no? Claro, exactamente. Por eso ahí hay un problema de equilibrios, ustedes lo saben bien. Es un dilema muy complejo, el famoso tema del equilibrio entre el manejo de las perillas, ¿no? De la perilla de la salud, la perilla de la economía, la perilla de lo social y obviamente lo laboral es muy, muy sensible, muy susceptible a una situación de restricción. Entonces, el tema es que a su vez la salud manda. Y si la salud obliga a la restricción, yo creo que el dato de diciembre de freno de la salida, de la caída del seguro de paro, está relacionado con el incremento de los casos, indudablemente, porque veníamos incluso en una línea de reducción y además con la expectativa de que en diciembre, enero, febrero podía haber una zafra turística que ustedes saben ha quedado muy, muy reducida a su mínima expresión. Entonces, el equilibrio, yo no tengo los elementos, porque además no me compete a mí tomar las definiciones, por lo menos unilateralmente. Yo soy parte de un equipo que está evaluando todo el tiempo, dirigido por el presidente de la República, cuáles son las definiciones en materia de actividad en lo que tiene que ver, y eso repercute directamente con la actividad económica y productiva y laboral. Y bueno, obviamente lo primero es asegurarnos que el Uruguay camine por un sendero de seguridad sanitaria. O sea, ¿en el gobierno se está analizando medidas más restrictivas de la circulación para los próximos meses? Bueno, no estamos en este momento discutiendo esas circunstancias.
más allá de las medidas que se tomaron el 6 de enero, ¿no? De eso hace 12 días. Yo creo que en algún momento de los próximos días llegará el tiempo de la evaluación y habrá que medir si la evolución de la pandemia amerita otras medidas o no. En paralelo está todo el tema de la consecución de la vacuna y del acceso del país a las posibilidades. Ustedes habrán visto, es bien complicado en el mundo entero el acceso a la vacuna. Y el tiempo que va a llegar una vez que va a llevar, inevitablemente. Absolutamente, yo creo que eso es lo otro que hay que transmitir con mucha fuerza. No llegó la vacuna y ya está. Ahí está. Exacto. Porque la sensación es que el riesgo que existe es que haya una mala interpretación. Llega la vacuna y se solucionó el problema. No. Sí. Miren, Estados Unidos está vacunando y tiene un problema gigantesco. Y hasta llegar a la inmunidad de rebaño van a pasar muchos meses. No hay una voz del mundo científico que diga eso, ¿no? Exacto. Siempre el mensaje es que es Exacto. algo más y sobre todo a mediano y largo plazo. ¿Hay, digamos, un bolso de medidas de plan B por si hay que digamos, ajustar la circulación nuevamente? Bueno, ¿El Ministerio de Trabajo tiene...? Hemos hecho ajustes ya, ¿no? De hecho, el Ministerio de Trabajo volvió a funcionar en modalidad marzo, ¿no? Mandamos a todos los trabajadores que se podían mandar al teletrabajo y mantuvimos un nivel de atención a la ciudadanía que hay que mantenerlo, pero con el mínimo de disponibilidad de funcionarios. Y en ese sentido, esos movimientos que, doy el ejemplo del Ministerio de Trabajo, pero podemos hablar de cualquier sector de actividad, el tema es que a su vez la restricción de un sector de actividad implica medidas de sostén, porque ese es el difícil equilibrio. Y las medidas de sostén suponen disponibilidad de recursos y a su vez los recursos tienen que tener como mirada un escenario de futuro previsible. Porque cuando uno escuchó algunas demandas de gasto con una mirada puesta en tantos meses y pasaron los meses. Exacto. Y siguió habiendo el problema y tú cuando te metes en una respuesta que implica recursos tenés que tener un horizonte de temporalidad que te permita mantener los recursos o que esa situación que obliga a disponer de esos recursos cese. Y hoy no tenemos esa certeza, ¿no? Ese es un problema serio para cualquier gobierno, ¿no? No para el uruguayo en particular, para todos los gobiernos del mundo. A propósito del teletrabajo, según la última medición del INE en noviembre, había un 9% de teletrabajo, lo cual significa un crecimiento con respecto a meses anteriores, pero no en el momento de mayor cantidad de teletrabajo, que si mal no recuerdo andaba al 19%, o sea, bajó de forma marcada. Y bajó porque, claro, primero, a ver, el teletrabajo tiene una tendencia continua, más allá de la pandemia, a un incremento porque es una modalidad de relación laboral que, debido al avance tecnológico, a las posibilidades que la tecnología brinda, va a crecer. Pero venía creciendo de una manera mucho más lenta y de golpe tuvo un disparo. Claro, creció obligado, ¿no? Y en emergencia. Ahora ya, si bien la situación sanitaria es peor, la emergencia ya nos agarra con el cansancio del año, ¿verdad? ¿Se va a fomentar el teletrabajo? Porque ha sido una recomendación de la presidencia de que las empresas públicas y privadas bueno, generen mayor cantidad de teletrabajo. ¿No? En el sector público se ha dicho, señores, usemos todo el teletrabajo que se pueda. ¿Pero eso se está haciendo realmente en los hechos? Bueno, eso lo está monitoreando la Oficina Nacional de Servicio Civil. La primera etapa de diciembre, mitad de diciembre, había un resultado bastante menor del esperado. Yo no sé ahora se mezcla también con el tema de las licencias, claro. O sea que es muy difícil de establecerlo, pero obviamente el objetivo tiene que ser desarrollar el teletrabajo al máximo posible. En el sector privado es una exhortación y nosotros no tenemos forma de medirlo, porque tendríamos que tener una especie de encuesta continua empresarial para saber este dato que el INE lo saca a través de la encuesta continua de hogares, pero nosotros no tenemos forma de saber cuántos puestos de trabajo realmente permiten el teletrabajo, que sería la única forma de decir a una empresa, mire, usted está haciendo menos teletrabajo del que podría. No lo tenemos, porque tendríamos que estudiar los puestos de trabajo. Y casi que empresa por empresa, exacto, porque cada caso... es imposible. Entonces, lo que hacemos es exhortar
y no más que eso. En esa línea, ministro, ¿qué está pasando con las inspecciones del cumplimiento de las medidas y protocolos de seguridad sanitaria justamente en las empresas en las que se está trabajando más en forma presencial? Hay una actividad intensa que se ha mantenido todo el año. Yo creo que eso mucha gente de pronto no lo sabe, pero es importante decirlo. La inspección de trabajo en el Uruguay, a diferencia de buena parte de América Latina, no cesó nunca de cumplir con su función de contralor sobre justamente el cumplimiento de las normativas laborales. Cartelería, alcohol en gel, toma de temperatura, distanciamiento físico. Lo mantuvimos hasta en el momento del mayor freno de actividades y obviamente se mantuvo y se intensificó a partir de noviembre, cuando en coordinación con el Ministerio de Salud Pública entendimos que había que controlar con mayor firmeza el tema de la salud y la seguridad en los lugares de trabajo. Y la verdad que los resultados no fueron satisfactorios, porque encontramos alrededor del 60% de empresas que tenían algún grado de incumplimiento. Obviamente los incumplimientos son de muy diversa naturaleza y calibre. Hay algunos incumplimientos que son más formales, por ejemplo, no tener un documento con el protocolo a la mano o a la vista, o cartelería. Otros, como el uso del tapabocas, el distanciamiento, etcétera, esos son mucho más sustantivos y ahí el porcentaje de incumplimiento era menor. Pero de cualquier manera estamos en una situación que no es la que uno le gustaría. Sí es verdad que cuando hacemos segunda vuelta, después de la primera visita en los lugares donde se va a chequear, el porcentaje de cumplimiento a raíz de la primera visita está arriba del 90%, o sea que ahí sí hay una corrección. De todas maneras, hemos cerrado algunos lugares de trabajo por no cumplir con los protocolos. ¿Cuántas clausuras aproximadamente? Yo no lo tengo ahora arriba en la cabeza, pero ha habido más de una, ¿no? Hubo algún caso, me acuerdo, son situaciones extremas donde tiene que haber el call center, por ejemplo, es la realidad. O sea, lo que uno va y dice, bueno, señores, ustedes no están cumpliendo esto, se inicia un expediente que culmina en general con la aplicación de multas, pero cuando la situación es extrema, claro. Hubo otro caso de gente que hacía alarde de no cumplir con las medidas, porque estaba en esa postura medio negacionista. Bueno, ahí claro, se cerró también, ¿no? Ministro, hay otro tema también muy sensible. Estamos en un periodo puente con respecto a lo que es salario. Hubo un aumento del 3% en enero, que ya estaba fijado con anterioridad, pero estamos de cara a una nueva negociación de consejos de salarios. ¿Cómo va a ser el tema? ¿Se espera que se pueda realizar en las condiciones, digamos, normales o habituales, como se realizaba prepandemia? Lo primero es analizar un poco cómo funcionó la octava ronda. Nosotros establecimos un acuerdo en el Consejo Superior Tripartito con las dos partes que permitió un periodo puente de un año. Por eso, como tú bien decís, el 30 de junio vence la enorme mayoría de los consejos de salarios y por lo tanto a mitad de año vamos a tener que iniciar la novena ronda, que esperemos que sea en condiciones de mayor normalidad. Cuando me refiero, ¿todavía eso no está definido? Y todo depende de cómo evolucione la pandemia, porque las circunstancias que llevaron al periodo excepcional de un año fue la situación de pandemia y bueno, esperemos que sí, que en julio ojalá estemos en otras condiciones. ¿Y a qué me refiero con normalidad? Bueno, a que la ronda sea abierta, con apertura de todas las mesas y las distintas bandejas, subsectores, etcétera, y que sean por acuerdos por una duración de 2 años o 3, como en general ocurría. Quiero sí destacar que a pesar de todo, en 2 sectores muy importantes se lograron acuerdos separados del puente y de mayor duración. Estoy hablando nada más ni nada menos que de la construcción, 3 años, y de la salud, 2 años. O sea que hubo también logros muy importantes a pesar de la situación de dificultad en la que se vivió. Con respecto al periodo puente, lo que conviene decir es que nosotros mantuvimos para el primer paso del puente, que fue el 1 de julio del año pasado, el criterio de la séptima ronda. Se hizo un correctivo por inflación, con lo cual los trabajadores siguieron manteniendo, desde el punto de vista de su poder adquisitivo, la misma lógica que venía de la séptima ronda. Y en esta segunda parte del puente, la que se disparó el 1 de enero, en realidad
el aumento era nominal, no era por inflación, era nominal del 3%, pero resultó que la inflación ocurrida en los 6 meses fue menor del 3%. 2,4 más o menos. Exacto, con lo cual el aumento que se dio a los trabajadores formales que no estaban en situaciones de mayor debilidad, porque en los casos que había situaciones de mayor afectación, el aumento se prorrogó para el 1 de abril, pero más del 80% de los trabajadores, ese 3% implicó la recuperación e incluso un poquito por encima de la pérdida que se había generado en esos 6 meses. O sea, se mantuvo la misma lógica que ha tenido el mecanismo desde hace ya varios años, de la época del gobierno anterior. Ahora, sí, al final del puente lo que está previsto es una pérdida del poder adquisitivo del salario en la medida que se ajusta por inflación, pero se le restan los puntos de Producto Bruto Interno que se hayan perdido en el 2020, que todavía no los tenemos, lo vamos a tener en abril. Pero ahí, al mismo tiempo, arranca la 9ª ronda, con lo cual habrá oportunidad de discutir y de negociar. Pero Ministro, eso con respecto a algunas afirmaciones muy fuertes que se han hecho sobre pérdida rotunda. salarial. Bueno, la pérdida, a mí me parece importante explicar esto, porque en el tiempo del gobierno anterior también se producía un plano inclinado en el nivel adquisitivo del salario, que ocurría porque se le daba un aumento a cuenta, pero la inflación siempre superaba lo que era previsible, y entonces, en la medida que los meses pasaban, el poder adquisitivo del salario iba en un plano inclinado lento hasta que llegaba al semestre y entonces ajuste por inflación, y volvía a 100. Eso mismo es lo que hicimos este año, en las 2 veces, en julio y ahora en enero. Entonces, para los que hablan de pérdida de poder adquisitivo del salario, en todo caso, sabemos que va a ocurrir en julio, pero no hasta ahora, ¿no? Ya tenemos que cerrar, así que voy a ser mala porque le dejo unos instantes. El sector turístico, ¿se van a prorrogar los estímulos que se dieron? La temporada, bueno, ha sido dispar, no tenemos, como ya se sabía, ¿no?, el ingreso de extranjeros. Ese sector específico, ¿cómo se comportó en materia de desempleo, seguro de paro y qué instrumentos se piensan prorrogar o crear para ello? El sector turismo está distribuido en distintos sectores de actividad. Yo no tengo el dato desagregado todavía por sectores de actividad el caso del seguro de paro en diciembre, a pesar de que nosotros habíamos generado mecanismos de promoción a la contratación para el sector turístico, el beneficio de los 8.000 pesos que ustedes mencionaban, no sabemos cómo ha funcionado, pero está claro que tenemos una temporada turística. También específicos para guías turísticos. Eso se otorgó, un beneficio específico para los guías turísticos que obviamente fueron afectados de una manera muy radical, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, ministro. Gracias. Un gusto, encantado. Cerramos por aquí entonces con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres.